El ser humano, desde que nace, está regido por leyes, principios o reglamentos que le ayudan a alcanzar estabilidades con una vida llena de gracia, alegría, satisfacciones y victorias. Realmente la mayordomía y el autogobierno son principios esenciales en la vida del ser humano, ya que si lo aplicamos, consideraremos que lo más importante del ser humano es que cada uno procure mejorar su propio yo y cada vida llegar a estar como el ejemplo fundamental para establecerse como personas. La ética engloba un concepto muy amplio, pero su objetivo fundamental radica en accionar el deber ser de las cosas, dejando así nuestros prejuicios personales y enfocándonos en lo que es correcto. Cuando incluimos el principio de la mayordomía como parte de la ética, lo hacemos porque el mismo se trata de administrar, tomar para sí las responsabilidades sobre algo y preservar la integridad. Igual que el autogobierno significa tener dominio propio y autoridad sobre las cosas, dejando así enmarcado un desafío para la filosofía, la ciencia y la prudencia. La ética, conjuntamente con la estética, constituye el fundamento de la axiología o ciencia de los valores. Se define la ética como una disciplina de la filosofía que estudia el deber ser del comportamiento humano. La estética se ocupa de normar los que los individuos deben hacer en su interacción social, es decir, indica lo bueno y lo malo de las acciones humanas. El objeto de la ética es estudiar el carácter general de las normas de conducta de las elecciones morales concretas en el individuo que el individuo hace en su relación con los demás. La palabra ética deriva de ethos, que significa costumbre, cuya expresión en latín esmos y en plural mores. De este último vocablo derivan las palabras moral y moralidad. Así, desde el punto de vista etimológico, la ética consiste en el estudio de las costumbres humanas. Las costumbres incluyen, por una parte, lo relativo a prácticas comunes o convenciones sociales que definen el carácter de un grupo o nación, por ejemplo, el modo de saludar, la manera de vestir, las normas sociales, la etiqueta o las normas de cortesía. Y tales costumbres también van de una región a otra y varían de una época a otra, y estas pueden ser cambiadas por la sociedad. Pero además, las costumbres involucran otro tipo de prácticas más trascendentales que reflejan el carácter o modo de ser de las personas, por ejemplo, la actitud ante los padres y maestros, respeto a la honestidad, valoración de la libertad, respeto a las leyes y a los derechos humanos, las cuales se relacionan con la naturaleza social y a la esencia espiritual del ser humano. De este tipo de costumbres referidas al aspecto moral se trata la ética. Filosofía de Sócrates. Sócrates fue un filósofo singular. Revolucionó las enseñanzas filosóficas y atrajo a un pequeño pero selecto grupo de discípulos, practicando un nuevo método de argumentación basado en el diálogo. Algunos discípulos lo presentan como un hombre raro, lo que en el griego de entonces se llamaba átopos. Narra momentos de su vida que recalcan su esencia. La principal rareza de Sócrates consiste en que es un filósofo sin escritos, ya que prefería el calor de la palabra hablada y no el frío ejercicio de la escritura. Destacó por centrar su atención en el terreno de la moral y la ética. Creía que el bien, el amor, la bondad y la ética partían de definiciones universales. Explicaba cómo la práctica del bien perfeccionaba al ser humano y cómo el mal corrompe su naturaleza. Dio un nuevo significado a la justicia cuando dijo que es peor hacer una justicia que sufrirla, y que la justicia consiste en igualdad. Según Sócrates, el objeto de la filosofía es enseñar la virtud haciendo preguntas a sus interlocutores. Haciendo preguntas a sus interlocutores los llevaba a reconocer su ignorancia y luego a adquirir conciencia de la virtud o ayudar a sus pensamientos a dar a luz. La filosofía de Sócrates consta de elementos que se unen en su base más fundamental: la idea del hombre conocerse a sí mismo y por lo tanto saber cuál es la naturaleza buena y justa. La expresión intelectualismo moral básicamente quiere decir que
no hay hombres malos, sino ignorantes, y que quien sabe y conoce el bien ya no dejará de practicarlo. La primera formulación sobre el intelectualismo moral la hizo Sócrates, cuya moral se reduce a que lo más importante es obrar justamente y que es mejor sufrir el mal que cometerlo. Sócrates plantea que para ser bueno es necesario ser sabio, ya que se establece una relación de igualdad entre la verdad, la virtud y la felicidad. Solamente sabiendo qué es la justicia se puede ser justo, y solamente sabiendo lo que es bueno se puede obrar de acuerdo por el bien, y por ende el mal termina siendo la ignorancia del hombre. Podemos decir que el intelectualismo moral es o une el comportamiento moral de un sujeto dependiendo del conocimiento que ellos tengan, ya que obrar mal significa que hay ignorancia en esa persona, y al conocer el bien y lo que es obrar de manera correcta, podemos evitar caer en injusticias. Por ende, nadie es completamente malo o bueno, ya que la manera en que esa persona obre depende y dependerá de su conocimiento o su ignorancia. La filosofía de Aristóteles destaca por el realismo y un mundo compuesto por objetos indivisibles de forma alma y materia cuerpo. La realidad de estos compuestos se estudia a través de la metafísica, que determina, según el autor, las 9 categorías que conforman el ser: la sustancia, la cantidad, la relación, el tiempo, el lugar, la situación, la posición, la acción y la pasión. Aristóteles cree que estas criaturas incluyen en su naturaleza el principio del reposo y el movimiento, siendo este último su principal motor de cambio. Por otro lado, la ética se basa en el eudemonismo, un concepto que representa la justificación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. Términos como el hedonismo, el estoicismo o el utilitarismo podrían pertenecer a este pensamiento. El objetivo principal del ser humano es ser plenamente feliz, un destino que solo podemos lograr a través de la búsqueda del conocimiento y la razón, mientras que la política es para Aristóteles la ciencia práctica más importante de todas, pues no busca una dicha individual sino colectiva. El hedonismo se refiere a una familia de teorías, todas las cuales tienen en común que el placer desempeña un papel central entre ellas. El hedonismo psicológico motivacional afirma que nuestro comportamiento está determinado por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. El hedonismo normativo o ético, por otro lado, no se trata de cómo actuamos realmente, sino de cómo debemos actuar. Debemos perseguir el placer y evitar el dolor. El hedonismo axiológico, que a veces se trata como parte del hedonismo ético, es la tesis de que solo el placer tiene valor intrínseco. Hedonismo ético o normativo es la tesis de que las consideraciones de aumentar el placer y disminuir el dolor determinan lo que debemos hacer o qué acción es correcta. Sin embargo, a veces se define en un sentido más amplio en términos valor intrínseco, en cuyo caso incluye el hedonismo axiológico. Es diferente del hedonismo psicológico, ya que prescribe nuestro comportamiento en lugar de describirlo. En sentido estricto, el hedonismo ético es una forma de consecuencialismo, ya que determina si una acción es correcta basada en sus consecuencias, que se miden en términos de placer y dolor. Las teorías hedonistas éticas pueden clasificarse en relación cuyo placer puede aumentarse según la versión egoísta. Cada agente solo debe aspirar a maximizar su propio placer. Esta posición generalmente no se mantiene en muy alta estima. Las teorías altruistas, comúnmente conocidas por el término utilitario clásico, son más respetables en la comunidad filosófica. Sostienen que el agente debe maximizar la suma total de la felicidad de todos. Bien, continuando con las exposiciones, en esta oportunidad vamos a explicar lo que es el estoicismo. El estoicismo es una teoría cuyo padre es Zenón de Citia. Zenón de Citia nos explica en esta teoría de que se puede alcanzar la felicidad siempre y cuando se despojen de los bienes materiales y se fundamente en la razón y la virtud. También dice esta misma teoría que esa felicidad se puede lograr actuando racionalmente. Por eso esta misma teoría explica de que existe un único bien, que es la virtud, pero también existe un único mal, que es el vicio. Esta es la razón fundamental de esta teoría,
que se puede alcanzar la felicidad siempre y cuando te despojes de los bienes materiales y te guíes con los principios de la razón y la virtud. Bien, continuando con las exposiciones, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el justnaturalismo como teoría que explica la ética filosófica. Esta teoría, cuyos padres fundamentales son, por un lado Platón, por otro lado Santo Tomás de Aquino y Thomas Hobbes, entre otros. Esta teoría es muy sencilla también porque ella explica de que existen derechos naturales que están por encima de los derechos humanos y de los derechos creados por el Estado, que es lo que se llama el derecho positivo o el ordenamiento jurídico. Esta teoría explica que por encima de esos dos derechos, tanto los derechos humanos como de los derechos del derecho positivo, están dos derechos que son la ética y la moral. El derecho justnaturalismo se fundamenta en la ética y en la moral, como pilares fundamentales para sostener el justnaturalismo ético. El formalismo es una teoría ética que sostiene que el valor moral está determinado por consideraciones formales y no materiales. Los aspectos materiales de un acto moral incluyen lo que se hace y las consecuencias del mismo, mientras que los aspectos formales son la ley y la actitud o intención de la gente que efectúa la acción. Una ética formalista se llama así porque establece que las acciones no son motivadas por aspectos materiales de ningún tipo. Immanuel Kant era un formalista. ¿Por qué razón? Ya que para él nada podía ser concebido como un bien absoluto, excepto una buena voluntad, ya que los actos moralmente buenos solo podrían venir de una persona con un libre albedrío, con intenciones correctas. Kant postulaba que era incorrecto identificar como buena la obra que se efectuaba solo por obediencia. Finalmente, es importante destacar que para Kant, y esta es una idea que personalmente comparto, solo Dios, por su esencia, y no simplemente por su voluntad, es absolutamente bondadoso, y además también es la fuente absoluta de toda la bondad. Kant siempre estuvo en contra del emotivismo, lo que nos lleva a decir que es el emotivismo. Es una corriente metaética que sostiene que los juicios de valor proceden de las emociones individuales, y que entonces su fin es persuadir a los demás para que sientan lo mismo que sentimos nosotros, e incluso conseguir que las personas que piensan totalmente distinto a nosotros valoren de la misma manera que nosotros las situaciones que suceden en el día a día. Su objetivo es influir en la conducta de la gente, ya sea con acciones verbales, emociones, súplicas o sentimientos, y entre sus más fieles exponentes se encuentran los filósofos David Hume y Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Hume consideró que el juicio moral se basaba en el sentimiento de aprobación o de desaprobación que experimentamos en las diferentes circunstancias, mientras Wittgenstein consideraba que en el mundo todo es como es y que no existe ningún valor, por lo tanto, intentar definirlo será ir en contra de los límites del propio lenguaje. El utilitarismo es una filosofía construida a fines del siglo XVIII por Jeremy Bentham, que establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. Otro filósofo que desarrolló este concepto fue John Stuart Mill, en su libro El utilitarismo en 1863, parte de que todo ser humano actúa siempre, sea a nivel individual, como en la legislación política. Según él, principio de la mayor felicidad en vista del beneficio de la mayor cantidad de individuos. La utilidad se define de varias maneras, generalmente en términos de bienestar de los seres humanos. Bentham lo describe como la suma de todo el placer que resulta de una acción, menos el sufrimiento de cualquier persona involucrada en dicha acción. En la economía neoclásica se llama utilidad a la satisfacción de preferencias, mientras que en la filosofía moral es sinónimo de felicidad. Sea cual sea el modo en el que se entienda, esta doctrina ética a veces es resumida como el máximo bienestar para el máximo número. Es una versión del consecuencialismo al considerar que solo las consecuencias de una acción son un criterio a observar para definir normalmente si está buena o mala. A diferencia de otras formas de consecuencialismo, como el egoísmo, que considera los intereses de todos los individuos por igual. Tipo de utilitarismo negativo, puede describirse como la opinión de que debemos minimizar la cantidad total de sufrimiento. Agregado. Utilitarismo de preferencia. Los utilitaristas de la preferencia afirman que lo correcto para hacer es aquello que produzca la mayor felicidad, las mejores consecuencias. Y el utilitarismo ideal reconoce la belleza, la amistad y el placer como los bienes que las acciones deben buscar maximizar. Bien, ya para concluir entonces con estas exposiciones, gracias a los compañeros que hemos cumplido cabalmente con este trabajo,
podemos concluir de que la ética filosófica se encarga de normar, de reglar la conducta del ser humano dentro de la sociedad. Es decir, que la ética y la moral son los dos pilares fundamentales en que se tiene que basar una persona para que actúe correctamente dentro de la sociedad. De ahí que varias corrientes o todas las corrientes definen de que se tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo para así entonces actuar correctamente. Y eso se traduce en que la ética y la moral son los que van a normar esa conducta dentro de la sociedad. Eso es la idea principal de lo que es la ética filosófica. Pues bien, con esto concluimos estas exposiciones y damos gracias por su atención.